estamos acostumbrados a las cosas malas, nos cuestan dejarlas. Un drogadicto le cuesta dejar las drogas y cuando las comienza a dejar le da el síndrome de abstinencia. Pareciera que estaba mejor con las drogas que cuando las ha dejado, pero eso solo es en la etapa inicial. Lo mismo nos puede pasar no solo con las drogas de ese tipo, sino también con los aditivos en los alimentos. Cuando alguien comienza una dieta sin azúcar, al inicio le puede dar un síndrome similar al de la abstinencia y se comienza a desesperar y aquella ansiedad por comer azúcar. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando nosotros decidimos romper con el pecado, relaciones, viene el síndrome de abstinencia y nos cuesta. Y sentimos que no podemos. Y sentimos que estábamos mejor cuando estábamos en el pecado. Y viene aquella lucha interna difícil. Pero en la primera lectura del profeta Oseas nos dice cuáles son los frutos de alejarnos del pecado. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío. Mi pueblo florecerá como el Líbano, como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Al inicio va a ser sumamente difícil, pero una vez que nosotros venzamos el periodo de abstinencia, el síndrome de abstinencia, vamos a tener todas estas recompensas. Vamos a florecer como el lirio, vamos a hundir nuestras raíces como el álamo y nuestros renuevos se propagarán. Es decir, florecer como el lirio es nuestra vida que se va a embellecer. Jesús nos hablará en otro pasaje que es el buen pastor, pero en realidad la traducción correcta es el hermoso pastor. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir una vida hermosa. Cuando nosotros nos alejamos del pecado, florecemos como el lirio. Nuestra vida se vuelve bella, maravillosa, encantadora. Se disfruta la vida realmente. Comenzamos a vivir cuando nos alejamos del pecado. Y cuando nos alejamos del pecado, nuestras raíces comienzan a ser profundas como el álamo. Comenzamos a tener cimientos. Cuando uno ve un edificio enorme, se admira. Pero para que ese edificio esté en pie, tiene que tener unos cimientos profundos, grandes, que le ayuden a mantenerse en pie. Así los árboles enormes, para que estén en pie, necesitan raíces profundas. Y esto nos dice el Señor. Si nos alejamos del pecado, vamos a tener raíces profundas y va a ser difícil que caigamos. Mientras más profunda la raíz, más difícil que nos bote la tempestad. Más firmes vamos a estar. Y por último, nuestros renuevos se propagarán. Nuestros hijos, nuestras amistades también florecerán, también hundirán sus raíces por nuestro testimonio. Y ese es el ideal, que nosotros propaguemos la buena nueva. No el mal, sino el bien. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a alejarnos del mal y vencer ese síndrome de abstinencia.